Dios los bendiga, hermanos, hermanas, en esta preciosa mañana, ¿verdad? Les enviamos aquí un cordial saludo de parte de la Iglesia Casa de Dios, el Todopoderoso, de parte de nuestros pastores Adrián y Tatiana de Luna y pues de su servidora Dalia Arriaga. Amén. Y es un privilegio el día de hoy poder compartir una vez más la palabra de Dios, ¿verdad? Sabemos que, ¿verdad? En este programa, lo que es Tuning Radio, ¿verdad? En los diferentes programas que se transmiten, ¿verdad? Hay una palabra de edificación. Sabemos que hay distintas personas y cada una de ellas trae un mensaje para compartir a nuestras vidas. Amén. Y pues el día de hoy yo quiero hablar sobre la santidad, ya que es un tema muy esencial y muy fundamental para nuestras vidas. Amén. Ya que Dios nos llama cada día a podernos santificar delante de su presencia. Amén. Y algo que dice en Hebreos 12:14, dice, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces aquí podemos mirar que realmente el Señor nos está llamando a que nosotros nos podamos santificar, ¿verdad? Porque dice en su palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Y vivimos en un mundo donde a diario, ¿verdad? Estamos peleando contra el pecado, contra la tentación y contra nuestra propia carne, ¿verdad? Donde la carne quiere hacer lo malo, quiere pecar, ¿verdad? Y todo eso, pero también, ¿verdad? Nuestro espíritu es el que anhela más del Señor y ahí Él es el que nos impulsa a podernos santificar. Y algo que a mí me impacta, ¿verdad? Como dice ahí en Primera de Pedro, ¿verdad? 1:15 al 16 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en nuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces podemos mirar que aquel que nos llamó a nosotros es santo, ¿verdad? Él día con día nos ha santificado, Él día con día nos ha limpiado. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado porque automáticamente su santidad reacciona en contra del pecado. Él es tan santo, ¿verdad? Que automáticamente su santidad, su resplandor, su belleza lo hacen reaccionar. Él no tolera el pecado. ¿Verdad? Eso no significa que no nos tolera a nosotros, sino que tristemente las cosas que muchas veces conllevamos, las cosas que muchas veces hacemos que contamina nuestro cuerpo, que contamina nuestro espíritu, que contamina nuestra relación con Dios, ¿verdad? Es lo que realmente a Dios no le agrada, ¿verdad? Porque lo contrario a la santidad es el pecado, es vivir una vida llena de pecado, ¿verdad? El pecado nos aleja. El pecado nos separa de Dios, el pecado nos contamina, nos mantiene sucios, ¿verdad? ¿Verdad? Pero en cambio la santidad nos mantiene cerca de Dios, nos mantiene en una relación con Dios. Por eso hoy en día vemos un montón de gente, ¿verdad? Alejada de Dios en cierta forma. Está dentro de una iglesia, pero a causa de que no ha guardado su vida en santidad delante de Dios, ¿verdad? Aparentemente, físicamente se mira que está dentro de una iglesia, pero espiritualmente está lejos de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado lo separa de Dios, porque la falta de santificación en su vida, ¿verdad? Acorta esa relación que debería de estar teniendo con Dios. Amén. Y ese es un tema muy fundamental dentro de cada uno de nosotros, los hijos de Dios. La santidad es uno de los frutos claves para el buen funcionamiento del propósito de Dios en nuestra vida. Sin santidad realmente no podemos llevar a cabo los planes y los propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Necesitamos vivir una vida en santidad para que pueda haber un buen funcionamiento del propósito de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? La palabra de Dios es muy clara en cuanto a la necesidad de vivir, ¿verdad? Vidas completamente entregadas a Dios. O sea, la santidad implica entregarnos por completo al Señor, no entregarnos a medias. Hoy en día hay mucha gente que se entrega a medias, ¿verdad? Que realmente no vive una vida llena de santidad. En la iglesia es una cosa,
pero fuera de la iglesia es otra cosa. Todavía le gusta maldecir, todavía le gusta andar con la mujer o con el hombre ajeno, ¿verdad? Todavía le gusta, ¿verdad? Mirar cosas que no le agradan al Señor. Todavía le gusta mentir, todavía le gusta, ¿verdad? Guardar envidia, rencor, ¿verdad? No puede perdonar dentro de su corazón, y todas esas son cosas que nos hacen, ¿verdad?, no entregarnos por completo al Señor, y por lo cual nos hacen vivir todavía una vida llena de pecado, una vida llena de falsedad, de hipocresía, una vida sin santidad, con la cual no podremos mirar al Señor. No nos podemos engañar a nosotros mismos. Realmente necesitamos santificarnos día con día. Y esto no es solamente para el recién convertido. Esto es para todos aquellos que somos hijos de Dios, que le estamos sirviendo. Porque cuánta gente no cae de la gracia de Dios. Cuánta gente de un día para otro no abre puertas, ¿verdad? Entonces necesitamos entregarnos por completo y podernos santificar. La santidad es una entrega total a Dios, donde nos entregamos por completo, donde rendimos cada área de nuestra vida, ¿verdad? Fíjese, la santidad, ser santo, significa ser perfecto y libre de toda culpa. O sea, cuando nosotros realmente vivimos una vida en santidad, estamos libres de toda culpa, estamos libres de toda cosa contraria, ¿verdad? Y aún en la palabra de Dios, ¿verdad? Si seguimos definiendo lo que es santidad, es una persona que está apartada del pecado solamente para Dios, que dice en su palabra que de lo más vil y de lo más menospreciado Él nos sacó para poder avergonzar a lo que aparentemente es. Imagínate, nos escogió a nosotros que estábamos sucios, que estábamos llenos de lodo, que estábamos contaminados, que estábamos separados de Dios, que estábamos destinados a una condenación. Escogió lo más vil y lo más menospreciado y nos ha limpiado con su sangre preciosa para ahora nosotros poderlo representar, para ahora nosotros poder vivir una vida de santidad, porque a nosotros santificarnos, nosotros podemos santificar a otras personas, ¿verdad? Podemos mostrarles que realmente sí se puede vivir una vida apartada del pecado. Sí se puede vivir una vida agradable delante de Dios. Claro, no somos perfectos, ¿verdad? Tenemos defectos, pero esos defectos nos llevan cada día a perfeccionarnos más, como decía Pablo, ¿verdad? Que nuestras debilidades, Él nos hace fuertes, Él nos perfecciona día con día, ¿verdad? Y otra de las cosas que debemos saber, entonces, que santidad, ¿verdad? Dijimos que es ser perfecto y libre de toda culpa, donde tú no tengas nada de que el enemigo tenga que culparte. Y santidad es estar apartado del pecado y vivir una vida agradable delante de Dios. Santidad es tener una entrega total hacia con Dios, ¿verdad? Yo me recuerdo que cuando yo llegué a los caminos de Dios, ¿verdad? Tristemente uno quiere estar dentro de la iglesia, pero de repente uno carga tantas cosas dentro de su corazón, o de repente uno no se entrega por completo como se tiene que entregar. Yo me acuerdo que en ese transcurso de tiempo Dios empezó a tratar conmigo, Dios empezó a tratar con mi corazón y a enseñarme lo que realmente es vivir una vida santa delante de Dios. Entonces yo pude experimentar eso a través de que tuve un quebranto, a través de que tuve un rendimiento dentro de mi vida, reconocí mis faltas, reconocí, ¿verdad? Porque estaba dentro de la iglesia y aún me costaba perdonar, porque estaba dentro de la iglesia y aún tenía actitudes y acciones que no le agradaban al Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué empezó a haber ahí? Dios empezó a traer un quebranto dentro de mi vida, y ese quebranto trajo un rendimiento, y ese rendimiento trajo dentro de mí una entrega hacia con Dios. Y cuando yo me empecé a entregar, le dije: Dios, te entrego cada área de mi vida, santifícala, purifícala, límpiame, lávame con tu sangre. Yo empecé a experimentar, ¿verdad? Cómo toda culpa se fue de mí, aquella libertad,
porque la santificación te lleva a ser libre por completo en Dios. Pero cuando tú no vives una vida en santidad, tristemente vives una vida atada, vives una vida, ¿verdad?, donde te sientes amarrado todavía, donde te sientes con vergüenza, porque nosotros sabemos bien cuando realmente no estamos haciendo las cosas bien delante del Señor. Y yo empecé a experimentar esa libertad, ¿verdad? Empecé a apartarme del pecado, de todo aquello que no le agradaba al Señor, ¿verdad? Porque otra de las cosas que yo quiero compartir contigo, la santidad sí es instantánea, pero también es progresiva dentro de nosotros. Amén. En la palabra de Dios podemos observar, ¿verdad?, dos cosas diferentes acerca de la santidad, ¿verdad? Las escrituras nos enseñan de una santidad instantánea y de un proceso que hay en nuestra santificación. Fíjate lo que dice ahí, en Primera de Corintios 1:2, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Señor de ellos y nuestros. Qué tremendo. Y aún podemos mirar ahí en Efesios 1:4 lo que dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Entonces, cuando hablamos de una santidad instantánea, podemos observar en el texto de los Corintios, ¿verdad?, que el apóstol Pablo nos expresa dos verdades, ¿verdad? Y hay una santidad instantánea en nuestras vidas por medio del perdón de nuestros pecados. Y dice, y faltas a través de la sangre de Jesús. A esto se le llama justificación. Entonces Dios viene a nosotros, perdona nuestros pecados a través de su preciosa sangre, o sea, nos justifica. Y en ese momento nosotros podemos recibir realmente esa santificación instantánea. O sea, aquí podemos experimentar cuando Dios viene y nos santifica instantáneamente. Y luego en Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, o sea, siendo santificados por la gracia de Dios mediante la redención que es en Cristo Jesús, debemos entender que la justificación es por gracia y no por obras. No podemos hacer nada por nuestro propio esfuerzo para ser santos. O sea, todo se lo debemos a Dios. Fíjate lo que dice ahí, lo que dice más adelante. Entonces, número 1, o sea, cuando nosotros podemos experimentar esa santidad instantánea, cuando Él viene, perdona nuestros pecados a través de su sangre. Entonces nosotros ya somos santificados a través de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Nosotros somos santificados cuando realmente Dios viene y perdona nuestros pecados, nos justifica, porque estando realmente en una vida llena de pecado, nosotros estamos para ser condenados delante de Dios, ¿verdad? Pero esa sangre viene y nos santifica, ese perdón de pecados viene y nos justifica. Por eso en Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, o sea, por la gracia, ese don inmerecido, donde no nos merecíamos el perdón de pecados, Él viene y nos santifica mediante la redención, mediante esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. Entonces debemos entender que la justificación es por gracia, por la gracia de Dios, no por obras. Entonces tenemos que entender que Él ya nos ha llamado a la santidad. Como dice, ¿verdad? Como estábamos leyendo ahorita, debemos entender que no es por las obras que nosotros hagamos. No podemos hacer nada por nuestro esfuerzo para ser santo. Necesitamos de Dios realmente en nuestras vidas. Él es el que nos santifica a través de su sangre. Él es el que nos limpia día con día a través de ese sacrificio y a través del perdón de pecados, ¿verdad? Fíjate, y ahí es donde entra
que venimos a experimentar esa santidad progresiva. Aquellos que somos llamados a ser santos, fíjense, dice Pablo nos está enseñando que hay un proceso de santificación, un extraordinario trabajo en nuestro carácter. ¿Cuánto podemos decir? Amén. Donde entra el proceso donde Dios moldea nuestro carácter, donde Dios arranca de nosotros todo aquello que no le agrada. Y ahí nosotros podemos decir, ay Señor, como que esto está doliendo, donde Él purifica nuestro espíritu, donde Él entra a santificar nuestra alma en toda nuestra vida de parte del Espíritu Santo. Cuando conocemos a Cristo, debemos entender que el Espíritu Santo viene a morar dentro de nosotros. Pero debemos saber que hay un proceso de santificación en aquellas áreas donde la vieja naturaleza fundamentada en la ley quiere tomar dominio de nosotros. Entonces es donde Dios viene a arrancar todo lo que estaba en nuestra vieja naturaleza y viene el Espíritu Santo a morar dentro de nosotros y a llevarnos a ese proceso donde Él moldea nuestro carácter, donde Él quita todas esas mañas que nosotros cargamos, ¿verdad? Y donde Él arranca todas esas áreas donde la vieja naturaleza todavía está viva dentro de nosotros. Fíjate lo que dice en Primera de Tesalonicenses 4:3-7. Dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. O sea, la voluntad de Dios es día con día que nosotros podamos vivir en santidad. La voluntad de Dios es podernos santificar día con día. Fíjate, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¡Qué tremendo! O sea, Él nos ha llamado, su voluntad es nuestra santificación. Y Él no nos ha llamado a la inmundicia, sino a ser santificados delante de Él, a vivir una vida llena de santidad, apartada del pecado, apartada de la fornicación, ¿verdad? Y todo eso. Y fíjense lo que dice ahí en el capítulo 5, ¿verdad? De Primera de Tesalonicenses, versículo 23, fíjate. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Él es el que nos santifica. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo que nosotros debemos de hacer, es santificarnos por completo en Dios, ¿verdad? Y que nuestro ser, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo puedan guardarse irreprensiblemente, intachablemente para esa venida, porque como dijimos al comienzo, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Necesitamos realmente vivir una vida de santidad. Vivimos en un mundo donde realmente si hoy Cristo viniera, ¿qué realmente nosotros no iríamos? Realmente estamos viviendo esa vida en santidad. Porque la santidad de Dios se perfecciona en el temor que nosotros le tenemos a Dios. Cuando nosotros somos temerosos delante de Dios, nosotros podemos vivir una vida en santidad. ¿Por qué? Porque el temor dice, ¿cómo le voy a hacer esto a mi Dios? Si yo lo amo, si yo le tengo, el temor a Dios significa tenerle respeto, tenerle reverencia. Entonces, cuando tú le temes a Dios, ¿verdad? Tú vives una santidad. La santidad se perfecciona en el temor que nosotros le tenemos a Dios. Fíjate lo que dice 2 de Corintios 7:1, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Qué poderoso. O sea, dice ahí, así que amados, puesto que tenemos tales promesas.
Amén. Nosotros tenemos tanta promesa. Somos herederos. Somos coherederos de todo lo que Dios tiene para nosotros. Él nos ha dado el privilegio de ser salvos por su gracia. Él nos ha justificado, Él nos ha redimido, Él nos ha limpiado, Él nos ha puesto vestiduras blancas. Solamente a nosotros nos corresponde vivir una vida limpia de toda contaminación de la carne, cerrar toda puerta al pecado y vivir esa vida en santidad. Entonces, ¿cómo podemos ser santos? ¿Cómo consigo ser santo delante de Dios? Lo primero que debemos entender es que en este proceso es que por nosotros mismos no podemos conseguir ser santos. La salvación es por fe, la santificación es por gracia y por el Espíritu. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces solamente Él puede santificarnos, pero para eso necesitamos quebrantarnos, rendirnos y entregarnos completamente al Señor. En Cristo nosotros ya somos santos. Nuestra posición en Cristo es la del Hijo, la de santificado, ¿verdad? La de justificado. Estamos sentados en lugares celestiales junto con Cristo Jesús. En 2 de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Debemos entender que en Cristo nosotros ya somos santos, ¿verdad? Porque Él nos justificó, Él nos santificó, Él nos ha hecho sentarnos en lugares celestiales, ¿verdad? Él nos ha hecho nuevas criaturas. Todo lo viejo ha pasado, pero nosotros realmente necesitamos aprender a vivir esa vida y entender que ya somos santos en Él. Y como somos santos en Él, no podemos vivir otro tipo de vida. El Espíritu Santo es el agente, el Espíritu Santo es el primordial en este proceso de santificación. Es el que pone en nuestras vidas el querer como el hacer. El Espíritu Santo es el que trabaja en nuestras vidas y Él es el que nos procesa y nos lleva a la estatura de la plenitud de Cristo. El proceso de santificación no es por nuestra cuenta, es por el Espíritu Santo. Por eso es donde vemos que el Espíritu Santo entra dentro de nosotros, nos redarguye de pecado. De repente vamos a hacer algo que no le agrada y el Espíritu Santo, no hagas eso. No hagas eso. ¿Por qué? Porque vas a opacar tu santidad delante del Señor. Él es el agente, Él es el que nos está santificando. Día con día Él es el que está trabajando. Entonces tenemos que entender que en Cristo ya somos santos. Y número 2, que el Espíritu Santo es nuestra ayuda. Por eso dice que Él nos dejó un ayudador, Él nos dejó un consolador. 1 de Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por medio de la sangre de Cristo soy justificado y el Espíritu Santo es el encargado del proceso de santificación. O sea, qué tremendo. Ya Cristo nos justificó. Ya Cristo nos santificó, nos lavó, nos limpió a través de ese sacrificio que Él hizo, a través de esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, tenemos al Espíritu Santo que es el encargado de procesarnos, de mantenernos así, de mantenernos delante del Señor. Entonces esto no se trata de nuestra fuerza, esto es dejar que el Espíritu Santo haga la obra en nuestras vidas, ¿verdad? Esto es podernos rendir delante del Señor, porque la santidad no es un legalismo y eso es algo que vamos a estar viendo más adelante, lo que realmente es la santidad, ¿verdad? Y lo que realmente cuando muchas veces quiere venir el legalismo, porque la santidad no es algo que se puede imponer, porque automáticamente Él ya nos santificó, Él ya nos lavó. La santidad debe ser una delicia para nosotros, amén, ¿verdad?
El Espíritu Santo no llora por causa del pecado, sino que al contrario, ¿verdad? Él viene y se contrista cuando nosotros, ¿verdad? Venimos y le fallamos, ¿verdad? Y vamos a estar mirando más adelante el poder de la santificación. ¿Qué pasa cuando nosotros realmente nos santificamos delante del Señor? Amén. Esperamos, ¿verdad? Que realmente toda esta enseñanza que se estuvo hablando de la santidad haya sido de bendición para tu vida. Y si tú tristemente has vuelto o abriste una puerta de pecado, ve delante del Señor y acuérdate que en Él ya somos santos, ¿verdad? Y ve con el Espíritu Santo, ve con Dios, pídele perdón y cierra esas puertas. Y tú que estás en los caminos de Dios, mantente en santidad, porque recuérdate que sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para tu vida y que el Señor te bendiga.